El 2025 ya está aquí, y con él llegan nuevas oportunidades para hacer crecer tu dinero. Los mercados cambian, la tecnología avanza, y la economía global se transforma a un ritmo acelerado. La gran pregunta es, ¿dónde deberías poner tu dinero este año para ganar más y proteger tu futuro financiero? Hoy, en Éxito Dinámico, descubrirás las mejores opciones de inversión para 2025, desde alternativas seguras hasta apuestas más arriesgadas con alto potencial. Quédate hasta el final, porque te daré un consejo extra que puede marcar la diferencia entre una inversión promedio y una inversión verdaderamente ganadora. 1. Renta fija, depósitos y cuentas remuneradas. La primera opción para invertir en 2025 es la más conservadora: la renta fija. Los depósitos a plazo fijo y las cuentas remuneradas siguen siendo atractivos para quienes buscan seguridad y estabilidad. Aunque las tasas de interés han bajado respecto a 2024, todavía puedes encontrar depósitos entre el 2% y el 2,8% TAE en bancos europeos. Ventajas: seguridad, porque tu capital está protegido. Rentabilidad fija y predecible, ideal para perfiles conservadores. Desventajas: rentabilidad limitada frente a la inflación. Menor liquidez si bloqueas tu dinero en un depósito. Recuerda, la renta fija no te hará rico, pero es el cimiento estable de cualquier portafolio. 2. Fondos indexados y ETFs. La segunda opción son los fondos indexados y ETFs, una de las formas más inteligentes de invertir en 2025. Estos vehículos replican índices como el S&P 500, el MSCI World o el Eurostoxx 50, lo que significa que con una sola inversión accedes a cientos de empresas de todo el mundo. Ventajas: diversificación automática, bajas comisiones, crecimiento a largo plazo. En 2025, los expertos recomiendan ETFs de renta variable global y sectores clave como tecnología, salud y energía verde. Recuerda, invertir en fondos indexados es como subirte a un tren que, con altibajos, siempre avanza hacia adelante. 3. Acciones tecnológicas y la revolución de la IA. El 2025 sigue marcado por la revolución de la inteligencia artificial. Empresas de semiconductores, ciberseguridad, servicios en la nube y desarrolladores de software de IA están en el centro de esta transformación. La demanda de chips especializados, plataformas de automatización y soluciones de IA aplicada a la salud, las finanzas y la educación no deja de crecer. Ventajas: alto potencial de crecimiento. Sectores con fuerte inversión global. Riesgos: volatilidad elevada. Posibles burbujas en empresas sobrevaloradas. Recuerda, invertir en tecnología es apostar por el futuro, pero exige paciencia y visión a largo plazo. 4. Energía verde y transición sostenible. La transición energética no se detiene. En 2025, la inversión en energías renovables, baterías y movilidad eléctrica sigue siendo una de las más prometedoras. Gobiernos y empresas están destinando miles de millones a proyectos de energía limpia, lo que convierte a este sector en una oportunidad de crecimiento sostenido. Opciones de inversión: ETFs de energía renovable, acciones de fabricantes de baterías y coches eléctricos, fondos temáticos de sostenibilidad. Recuerda, invertir en energía verde no solo es rentable, también es apostar por un planeta más sostenible. 5. Inmobiliario y crowdfunding. El sector inmobiliario sigue siendo un refugio clásico para los inversores, aunque en 2025 la rentabilidad de comprar y alquilar propiedades se ha moderado. Una alternativa cada vez más popular es el crowdfunding inmobiliario, que te permite invertir desde cantidades pequeñas en proyectos de vivienda, oficinas o locales comerciales. Ventajas: acceso a un mercado antes reservado a grandes capitales. Diversificación en distintos proyectos. Posibilidad de obtener rentabilidades del 6% al 10% anual. Eso sí, como toda inversión, no está libre de riesgos, depende de la gestión de la promotora y de la evolución del mercado. Recuerda, el ladrillo sigue siendo sólido, pero ahora puedes entrar con menos dinero y más opciones. 6. Criptomonedas y activos digitales. Las criptomonedas siguen siendo protagonistas en 2025. Bitcoin y Ethereum mantienen su liderazgo.
pero también crecen proyectos ligados a la tokenización de activos, las finanzas descentralizadas, DeFi, y las stablecoins reguladas. Ventajas: alto potencial de revalorización. Innovación constante en el ecosistema digital. Riesgos: volatilidad extrema. Regulaciones que pueden cambiar las reglas del juego de un día para otro. Por eso, los expertos recomiendan destinar solo una pequeña parte de tu portafolio, entre un 3% y un 5%, a criptomonedas. Recuerda, las cripto pueden multiplicar tu dinero, pero también ponerlo a prueba. Invierte con cabeza y visión de largo plazo. 7. Oro y metales preciosos. El oro y los metales preciosos siguen siendo el refugio clásico en tiempos de incertidumbre. En 2025, con la volatilidad de los mercados y la posibilidad de ajustes económicos, mantener entre un 5% y un 10% de tu portafolio en oro, plata o incluso platino puede darte estabilidad y protección. No generan intereses ni dividendos, pero su valor tiende a mantenerse o subir cuando los mercados financieros se tambalean. Recuerda, el oro no es para hacerte rico, es para proteger lo que ya tienes. 8. Startups y capital de riesgo. Si buscas alto riesgo y alto potencial de recompensa, invertir en startups o fondos de capital de riesgo puede ser una opción en 2025. Sectores como biotecnología, fintech, inteligencia artificial y energías limpias están atrayendo grandes cantidades de capital. Ventajas: posibilidad de multiplicar tu inversión varias veces, participar en proyectos innovadores que pueden cambiar industrias enteras. Riesgos: alta probabilidad de fracaso de las startups, baja liquidez, tu dinero puede quedar bloqueado durante años. Recuerda, el capital de riesgo no es para todos, pero puede ser la chispa que encienda tu portafolio si lo usas con moderación. 9. Diversificación geográfica. Un error común de los inversores es concentrar todo su dinero en un solo país o mercado. En 2025, la diversificación geográfica es más importante que nunca. Estados Unidos sigue siendo un motor de innovación y crecimiento. Europa ofrece oportunidades en energía, infraestructuras y transición verde. Asia, especialmente Japón e India, gana atractivo por su estabilidad y expansión económica. Al repartir tu inversión entre distintas regiones, reduces riesgos y aprovechas oportunidades globales. Recuerda, no pongas todos tus huevos en la misma cesta, ponlos en varias canastas alrededor del mundo. 10. Inversión automatizada y robot advisors. La tecnología también ha revolucionado la forma de invertir. Los robot advisors son plataformas digitales que gestionan tu dinero de forma automática, creando carteras diversificadas según tu perfil de riesgo y tus objetivos. Ventajas: comisiones bajas, diversificación inmediata, comodidad, inviertes sin complicaciones y con seguimiento constante. En 2025, cada vez más inversores confían en estas herramientas para poner su dinero a trabajar sin necesidad de ser expertos. Recuerda, invertir no tiene por qué ser complicado. La automatización puede hacerlo más fácil y eficiente. Consejo extra: diversifica y ajusta tu riesgo. No existe la inversión perfecta. La clave está en diversificar. Combina activos seguros con otros de mayor riesgo y ajusta tu portafolio según tu horizonte de inversión y tu tolerancia personal. Recuerda, el secreto no es adivinar el futuro, sino estar preparado para cualquier escenario. Invertir en 2025 no es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia. Hoy has visto las mejores opciones para poner tu dinero a trabajar, desde la seguridad de la renta fija hasta el potencial explosivo de la tecnología y las criptomonedas. Ahora, la decisión está en tus manos. ¿Seguirás dejando tu dinero quieto? ¿O lo pondrás a trabajar para ti? Suscríbete a Éxito Dinámico, activa la campanita y cuéntame en los comentarios, ¿dónde vas a invertir este año para ganar más? Recuerda, el mejor momento para invertir fue ayer. El segundo mejor momento es hoy.